Hemos llegado a lo que se considera una necesidad actual en el tipo de predicación para lo que es nuestra sociedad actual y la iglesia como tal. La iglesia pide a gritos predicadores que hagan predicaciones expositivas. Vamos a hablar sobre la importancia de las mismas. Entramos a la parte número 1 de esta lección número 16. Hay numerosos libros con los cuales quisiera que mi grupo, que los estaré evaluando posteriormente, pudiéramos complementar. Eh, Esto es solamente una guía básica, pero esta guía se puede complementar a las ideas principales de ciertos autores que a continuación voy a estar citando, pero que pueden ampliar muchos las ideas y nuestro conocimiento en este nuevo reto que es predicar el Evangelio y hacerlo respondiendo a las necesidades actuales. Es imperante que los creyentes debemos tener fundamentos bíblicos en lo que decimos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en muchas ocasiones hemos aprendido de lo que son los sermones de tipo textuales, los sermones principalmente de tipo narrativos, pero hay una necesidad actual de que los creyentes en Jesús tengamos nuestros fundamentos bíblicos, que los predicadores tengan sermones de tipo expositivos que apunten principalmente a la Biblia, no a las ideas de ellos, no a las ideas necesariamente del nuevo libro que acaban de leer, sino que apunten verdaderamente a los preceptos bíblicos y que hagan hincapié en lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a través del autor para ese tiempo y para nosotros, y no necesariamente en lo que los predicadores mismos creen que el autor estaba diciendo, sino que hagan verdaderamente hincapié en el conocimiento de la Biblia. Debemos tener este conocimiento para no caer en problemas de emocionalismos y más por el tipo de homilética que se ha utilizado en en lo que es los movimientos pentecostales a los cuales nosotros pertenecemos, que en ocasiones el emocionalismo nos permite brincar de gozo, saltar de alegría, gritar por lo que son las promesas de Dios que están siendo expuestas a través del predicador, pero que en ocasiones eh, en ese emocionalismo, pues olvidamos los fundamentos, olvidamos la esencia del texto y qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Vamos a poner un ejemplo muy común. Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos escuchado predicaciones acerca de esto. Muchas de las predicaciones nos han servido muchísimo. Hemos pedido profundizar en este pasaje. Pero me he dado cuenta que hay predicadores que utilizan lo que es el tipo de sermón textual para este versículo. Y no puede ser así, no puede aplicarse porque este versículo necesita un contexto, que es lo que Pablo está verdaderamente diciendo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si lo dejamos en una predicación, un sermón de tipo textual, entonces el predicador se emociona, la gente grita, algunos se desmayan porque el predicador lo agarró de tipo textual diciendo que todo lo puede en Cristo que le fortalece, vamos por el éxito, lo vamos a lograr, pero dejamos de fuera la idea principal del autor. Y es importante que el versículo no diga lo que nosotros queremos decir, sino nosotros trabajar la idea principal de, del autor y de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo al autor para la iglesia de ese tiempo y la contextualización de la iglesia actual. Vamos a verlo con mayor profundidad para entenderlo. El problema es que muchos versículos, como ya lo dije, se ha convertido en una especie de lema para motivar. Vamos a la prosperidad material, la promoción profesional, y se ha utilizado esto. Pero el contexto de Filipenses 4:13 es un versículo que habla acerca del contentamiento, no de sueños hechos realidad, de metas logradas. Se trata de estar contento, alegre, satisfecho y fiel aún en las situaciones más duras de la vida. ¿Se fijan cómo cambia la idea?
porque no podemos hacer un sermón de tipo textual con este texto. Perdemos la idea principal. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y esto es importante, y hago hincapié en esto porque se está necesitando actualmente que los predicadores hagan sus sermones de tipo expositivos. Vemos en el versículo 10 de este mismo capítulo que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, el cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí les está lo que es escribiendo Pablo a los cristianos, a los filipenses. Y el versículo 11 dice: no los digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Con esto estamos entendiendo el contexto y estamos entendiendo la idea principal del autor y del Espíritu Santo cuando habla a través de Pablo. Dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque, hermanos, he pasado por esto, he pasado por aquello, pero he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente, dice. Sé tener abundancia. Por todo estoy enseñado para padecer hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Y todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Entonces nos damos cuenta de la idea principal. Y esta es la importancia en la que radica lo que son las predicaciones de tipo expositivo. Ahora, vamos a ver dos definiciones principales. Ahorita me voy a enfocar en una, pero aquí están dos definiciones si las quieren revisar, lo que son al sermón expositivo. Nelson Rumage dice que el sermón expositivo puede definirse como un sermón en el cual el tema y la estructura del mensaje reflejan el tema y la estructura del pasaje bíblico. Es decir, el predicador está siendo fiel a la estructura y el mensaje de ese texto bíblico. Importantísimo. Ese es el tipo de sermón en el que el predicador dice la misma cosa que el texto bíblico, contextualizando a lo que es la necesidad del grupo actual, de la iglesia actual. El compromiso con el sermón expositivo requiere que el predicador exponga el significado del pasaje bíblico en el sermón pronunciado. Ahora, como paso 1, la predicación expositiva es un método bíblico que va a producir que las congregaciones estén cimentadas en la palabra de Dios. Nosotros hemos visto a muchos predicadores que al inicio empiezan siendo predicadores de tipo, con sermones de tipo textual, que trabajan mucho esto, ¿no? Lo que es el texto por texto, o analíticos analizan una idea y entonces dan ánimo y todo. Pero después se dan cuenta que la iglesia necesita predicadores de tipo expositivos que estén cimentadas en la palabra de Dios, que entiendan la palabra de Dios, que se cimenten en la palabra de Dios, porque el predicador está predicando eso, la palabra de Dios. Está trabajando la idea y está trabajando la composición de su sermón, igual que la misma Biblia. Esto va a traer mayor unción del Espíritu Santo y la gente va a tener más hambre por la palabra de Dios, no por el sermón, por la palabra. Enseguida el predicador va a dar el sermón. Estoy desesperado porque trae una palabra de Dios que va a transformar mi vida, porque va a hablar palabra de Dios. Ahora, como paso número 2, vamos a el cómo. Estos son los pasos para elaborar, son pasos básicos para elaborar los sermones expositivos. Como primer paso, escoge cuidadosamente un pasaje bíblico. Hay que leerlo, releerlo. 2, hay que buscar un tema apropiado para la situación presente. Número 3, estudia el pasaje desde cada ángulo. Cada ángulo, y tiene que ser cada ángulo tiene que ser bíblico. Hay que preguntarse, ¿qué estaba intentando manifestar el Espíritu Santo cuando inspiró el pasaje? Hay que hacerse la otra pregunta, ¿qué hay en el centro de la enseñanza? Y otra pregunta interesante y muy importante dentro de los sermones de tipo expositivos, ¿cómo apunta este pasaje
a Cristo, aunque sea del Antiguo Testamento, aunque sea del Nuevo Testamento. ¿Cómo apunta esto? A Cristo. La palabra del Señor, recuerdan que el Señor les dijo a los fariseos, todas las escrituras hablan de mí, todos los pasajes bíblicos hablan de mí. Ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los versículos bíblicos dan testimonio de Cristo y es necesario que nuestras predicaciones de tipo expositivas sean como un todo, no como unidades, sino que ese sermón que utilicemos también lo apliquemos a toda la Biblia y la gente comience a darse cuenta cómo ese texto bíblico apunta a la idea principal de la escritura. Ten un objetivo definido, habla desde tu propia experiencia. Número 7, haz una exégesis. Ya hablamos en lo que son los temas previos y hay que hacerlo práctico. Es necesario que lo hagan práctico. Esto es muy importante también, que no solamente se quedan en lo teórico, sino que vayan a cosas que deben, que se aplican a la vida diaria de los oyentes de ese sermón en específico. Ahora, ¿cuáles son los materiales adicionales que debo de tener? Primero, ¿qué he leído o escuchado sobre este tema? Por lo tanto, necesitamos mantenernos leyendo constantemente la palabra de Dios, leyendo constantemente libros cristianos que nos permitan enriquecernos con ideas y nos preguntamos en ese momento, ¿qué he leído acerca de este tema? ¿Qué me ha mostrado el Espíritu Santo sobre este tema? Y hay que hacerlo corto porque tenemos que dar las ideas principales de lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en ese pasaje principalmente. ¿Qué he observado que se relacione con este tema? ¿Qué cosas a mi alrededor señalan este tema? ¿Qué libros puedo consultar sobre este tema? Todas estas cosas son varios materiales que podemos utilizar para poder enriquecer nuestra predicación de tipo expositiva. Continuamos entonces en la siguiente parte de este mismo tema. Dios les bendiga.